El debate de la pizarra de Quintana. Tiempo del debate de la pizarra de Quintana de este viernes 10 de octubre, que estamos disfrutando aquí en el espacio Mascota del MediaMarkt de Majadahonda, donde os podéis pasar, todos aquellos que tengáis mascota, para disfrutar de los productos que están ofreciendo en esta inauguración. Hola, Fran Guillén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Fran, ¿cómo te encuentras? Lo primero. Bueno, bien. Ha sido un paso por la ITV rápido e indoloro, así que bien. Bueno, bien. Entonces, Fran, ¿qué te apetece ver en este parón con la selección? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Pues en clave selección tengo ganas de ver a Jeremy Pino, que me está gustando mucho su aterrizaje en la Premier y que creo que es un buen momento para que luzca también en clave selección, donde a lo mejor mucha gente no le tiene tan situado porque en esos extremos hemos visto pues a otros jugadores con España con más preponderancia. Yo tengo ganas de ver a Jeremy en clave local, digamos, en nuestra selección. En clave global tengo muchas ganas de ver si hay ciertas selecciones que no han estado nunca en mundiales que se acercan un poquito, A mí esto de que se haya ampliado el cupo mundialista me da bajón por algunas cosas, pero me da subidón por otras, y es que leo Cabo Verde, Benín, Surinam. A mí estas experiencias de países así, siendo mundialistas, que hace años era algo imposible, pues es una cosa que me mola y me motiva y hace como el fútbol más universal. Hola, Emilio Contreras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Emilio, ¿qué te apetece a ti de este parón? Bueno, a mí me causa un poco de curiosidad ver cómo va a responder esa España que tiene a medio equipo titular de baja. Ver un poco la respuesta de si tenemos esa dependencia. Yo creo que Georgia es una selección, creo que tiene por lo menos 3 futbolistas de primer nivel. Creo que tanto Mamardashvili como Mikautatse como Kvaratskhelia, creo que son 3 jugadores que están perfectamente en el, no sé si el top 30, pero si no está un poco le falta, algunos de ellos seguro, Mamardashvili y Kvaratskhelia. Y creo que, pues ver un poco si España sin los jugadores más determinantes, porque evidentemente si no están Nico y Lamine, si no están, pues yo creo que Carvajal y Huijsen, si no está Rodrigo, creo que nos falta lo principal de la selección, lo más determinante. Y ver un poco cómo responde esta España, que si tiene una gran dependencia o si tenemos ese fondo de armario podemos estar tranquilos, a ver un poco cómo responde el equipo. Hay que verlo, es una de las preguntas que todos nos hacemos de cara a este parón. Hola, Mónica Marchante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Te pregunto lo mismo, Mónica, ¿qué te apetece ver a ti con España en este parón? Pues mira, a mí me apetece ver si tiene minutos, que entiendo que sí le ha convocado, es para dárselos a Borja Iglesias, que es un futbolista que se quedó a ultimísima hora fuera del Mundial de Qatar, y creo que el seleccionador en ese momento de alguna manera se arrepintió un poco o le dolió un poco tomar aquella decisión, que ha vuelto a ser el Borja Iglesias que era en aquel momento, y me gustaría verle porque creo que ahí en punta tenemos pues cierta incertidumbre, ¿no? Porque la ausencia de Morata evidentemente va a dejar un hueco, Oyarzábal pues siempre responde en la selección, pero su momento en el club o su club no está en su mejor momento. Y me apetece ver si es una opción para de aquí a unos meses Borja Iglesias que pueda formar parte de esa selección que juegue el Mundial. Fran, como hablabas de Jeremy Pino, te pregunto a ti el primero, ¿cuál sería el tridente que pondrías mañana ante Georgia? Ya que no está Nico, ya que no está Lamine Yamal, que los extremos van a cambiar, ¿qué tridente pondrías tú ante Georgia mañana? Pues quizá un Jeremy Oyarzábal Ferran, ¿no? Probablemente por estados de forma sea lo más justo ahora mismo, yo creo. Es el que decía también Alex antes. Sí, justo. Es que yo creo que ahora mismo son de los que vemos en convocatoria los 3 jugadores que rellenan, yo creo, 2 casillas muy importantes. Una, la de un estado de forma preponderante, tanto con selección como con club, y luego la segunda, de que a Luis de la Fuente le llenan para esas posiciones. Bueno, sí, yo tengo ganas de ver hasta qué punto, Emilio, puede dar alguna alternativa. Claro. Yo creo que Ferran y Oyarzábal tienen garantizado el puesto en la lista definitiva, a poco que estén bien físicamente. Creo que Jeremy Pino también es muy de la confianza del seleccionador, pero falta mucha gente ahí arriba en este parón, sin ir más lejos los 3 titulares de la final de la Eurocopa, y hay huecos para muchos futbolistas que bailan ahí. Sí, yo sobre todo, no sé,
Hay un jugador que hemos visto que ha entrado en algunas convocatorias, que es Samu, pero sí, tiene la sensación que la confianza en él es, bueno, pues es un poco limitada. Creo que es una apuesta porque es un jugador joven y que seguramente pues está llamado a ser el 9 de la selección en un futuro. Entiendo que al seleccionador le ha ido muy bien con Oyarzábal jugando como falso 9 o como 9, y que lo más sencillo sería poner a Ferran en un lado, a Jeremy en el otro, y bueno, y luego dar minutos a gente como Jesús Rodríguez. Pero a mí en algún momento me gustaría que, si la apuesta de Morata, como parece, pues tiene pinta de que va a estar complicada para este Mundial, ver cuál es el otro plan del 9, ¿no? El 9 de verdad, pues no sé si Samu o Borja Iglesias, entendiendo que Borja Iglesias pues se ha colado aquí un poco de refilón. Pues creo que Samu es esa apuesta, pero no he sentido, igual que ves en el seleccionador, en Luis de la Fuente, que ha confiado, por ejemplo el caso de Jeremy, que uno ha tenido la sensación que siempre le ha llevado, a pesar de que de lesiones, a pesar de que no ha terminado de romper en el Villarreal en los últimos años, le hizo mucho daño aquella lesión de cruzado. Pero me gustaría ver si de verdad apuesta por Samu, porque tengo la sensación de que le lleva, pero no apuesta por él. Entonces, bueno, ver minutos de Samu, a quien tampoco le tengo muy controlado en sus andanzas en el Oporto, y ver si puede ser ese 9 para el Mundial. Morata ha jugado ya su último... Sí, di, Fran, di. Ahora te pregunto por Morata. No, iba a decir que es curioso el tema de Samu, porque desde que se ha ido en Portugal ha hecho buenas cifras, pero a nosotros yo creo que en España nos da la impresión como de que está decepcionando. El año pasado creo que fueron 19 goles, este año lo acabo de mirar, son 5 en 7 partidos, o sea que son cifras que si nos dicen que las hace pues un Gyökeres de la vida, un Pavlidis de la vida, diríamos, qué gran delantero, pero la sensación que tenemos es de que el salto no le está valiendo para consolidarse a primer nivel en la selección. Yo creo que también hay una predisposición en el contexto europeo de mirar con un poquito de recelo la liga portuguesa, y con esto creo que no hace falta más que ver el rendimiento que está dando Víctor Gyökeres en el Arsenal. A mí me parece que, como vimos con Darwin Núñez, como estamos viendo ahora con el propio Gyökeres, son jugadores que luego les cuesta ese cambio, una liga en la que hay mucho más espacio, en la que las defensas son mucho menos contundentes de lo que son en otros contextos, pues a hinchar esos números. Yo por eso quiero ver el contexto que se pueda encontrar Samu en selección española y dónde puede dar, porque a mí me parece que es un perfil de delantero que a España le puede ir muy bien en contextos de correcalles, en contexto de partido abierto. No le veo todavía un delantero de gobernar el área, de el balón cae en el área y el balón va a ser de Samu, pero me parece que puede ser un proyecto muy interesante, aún así, con todo eso que pueda evolucionar y pueda ofrecer a la selección española de cara a un futuro. Claro, pero el tema es que Gyökeres consiguió ganar el galardón que da ahora el Balón de Oro al jugador con más goles. No fue bota de oro porque el coeficiente de la liga portuguesa es menor, claro. Y Samu se quedó fuera de Champions con el Oporto. Entonces es normal que tenga menos exposición, y creo que es parte de lo que compras cuando decides marcharte al Oporto y no acabar en una de las 5 grandes ligas. Es normal que no lo tengamos en el foco. Es que a nosotros nos cuesta tener muy controlado lo que hace el Oporto. Entonces yo creo que Samu consiguió ese foco a principio de la temporada pasada. Siguiendo a la selección, yo creo que Luis de la Fuente prima muchísimo lo que tú haces en el día a día de la selección. No estamos en los entrenamientos y creo que a eso de la Fuente le da un mérito y una importancia muy grande, pero creo que de cara al aficionado, de cara a todos los que seguimos la selección, tiene que dar un paso adelante y demostrar también con la absoluta. Bueno, yo creo también que es una cuestión, insisto un poco en la importancia de la confianza. Yo creo que el seleccionador, que seguramente tiene 2 jugadores para ese puesto de 9, que son Ferran, al que cada vez le vemos más jugando por dentro más que por fuera, porque es un jugador que tiene mucho gol y que puede ser una buena solución. Creo que Oyarzábal, igual que en la Real Sociedad, le está costando mucho, igual que al equipo, no es un problema solo de Oyarzábal, es un problema del equipo, pues no está rindiendo bien, pero en la selección lo hace fenomenal. Pues creo que tú tienes que tener un plan de un 9, ¿no? De un 9 de verdad. No sé también cómo encaja en la manera de jugar, porque en esa España más, quizás Samu sea un jugador más para jugar al espacio, para pues esa versión que veíamos antes, un Diego Costa, ¿no? Que era un jugador que le costaba más a veces en la selección, porque la selección era una selección más de jugar, de tener la pelota y no de correr.
Bueno, pero creo que es interesante tener ese 9 y preparándonos y creo que en el camino hacia ese Mundial 2026 me parece que el seleccionador podría dar un paso y darle ese punto de confianza que yo desde la distancia tengo la sensación de que no tiene en Samu. Solo digo eso, ¿no? ¿Tú se lo darías, Emilio? Yo sí, ¿Tú sí, te lo porque crees a Samu? no sé, lo que sí se lo daría, le daría confianza. Luego ya veremos el resultado. Lo que me parece es que tenemos que explorar otras vías, tenemos que buscar otro tipo de jugador, otro tipo de alternativa, pues si un día te interesa otro tipo de... Bueno, pues a lo mejor jugar un día a correr, ¿no? Que te pones por delante, tener la pelota, salir un día a correr, bueno, pues no sé, pero tengo la sensación de que España, no sé si Morata va a volver o no, tengo mis dudas. Creo que lo que ha ocurrido en este parón y más tras la lesión de Lamine, llamar a Borja Iglesias, que según él no estaba ni en la prelista, pues ha preferido a Borja Iglesias, con el que no ha contado prácticamente el seleccionador, no había contado nunca, y prefirió a Borja Iglesias a Morata. Entiendo que piensa que Morata pues lo va a tener complicado para ser ese jugador en el Mundial. El tema es que solo hay 8 partidos de la selección de aquí al Mundial. La ventana de ahora, la de noviembre, la de marzo y los amistosos previos al Mundial. Y la finalísima, que es un título. Ya, pero es marzo. Que va a ser marzo. Sí, por eso digo que ahí no vas a probar. Entonces, hablamos de que en los equipos grandes muchas veces no hay 5 partidos para el chaval que despunta la cantera de turno. Lo hemos hablado mucho en clave de Real Madrid porque le ha costado hacerle hueco a este tipo de perfiles. Creo que la sección es 3/4 de lo mismo, y cuando hemos visto a Samu, yo creo que nos ha sabido a poco, a pesar de que yo entiendo lo que dice Emilio, de que hay que invertir en ese perfil de futbolista porque no lo tiene ahora mismo el equipo, lo puede llegar a necesitar en un gran torneo. A ver, yo creo que es evidente que... Sí, decía que yo creo que es evidente que no le tiene confianza por lo que sea. No creo que tenga que ver con la liga donde está jugando, porque Laporte estuvo jugando en Arabia y siguió contando para el seleccionador. Creo que es una cuestión de confianza. También no creo que sea la última oportunidad. Quiero decir que va a tener en noviembre otra oportunidad de convocarle y por qué no. Pero no sé, tengo la sensación de que con las bajas que tenía la selección en esta ocasión era el momento, y si no le ha convocado es porque no lo ve, ¿no? Claramente. En esa delantera, que era lo que te quería preguntar, Fran, y os pregunto a todos, ¿creéis que Morata ha jugado ya su último partido con la selección? Si me ciño a lo deportivo, yo te diría que sí. Lo que pasa es que aquí hay un matiz que es importante, que es el capitán. Entonces, yo creo que quitarte de en medio, digamos, o dejar de contar, o no volver a llamar a un jugador que, bueno, pues que tiene 32 años, que crees que ya está a otro nivel deportivo inferior, que a lo mejor ya pues ni siquiera en su equipo en Italia es tan decisivo, no ha marcado ningún gol todavía con el Como en Serie A esta temporada, pues sí es más fácil. Ahora, cuando piensas en quitar al capitán, yo creo que ya tiene una connotación diferente. Supongo que Unai Simón estará preparado para dar este paso adelante, que creo que es al que le correspondería el brazalete si no está Morata, pero es que Morata ha dado muchas más cosas que lo deportivo en estos años de la selección, sobre todo en estos últimos, donde deportivamente no era gran cosa, pero donde en el vestuario no nos dejaban de decir muchos jugadores y no dejábamos de vivir en la propia Eurocopa que ganó España, que Morata tenía un papel importante en el vestuario. Entonces, sustituir a Morata sobre el césped, pues me parece que no es difícil. Sustituirlo en el vestuario probablemente sí lo sea. Totalmente. Yo lo que sí creo es que me cuesta mucho entender que se fuera así, ¿no? Casi como por la puerta de atrás. Sí. Tengo la sensación de que en el siguiente parón en noviembre seguramente España ya lo tenga hecho. Lo normal es que ganes estos 2 partidos y bueno, pues tengas pie y medio en el Mundial, y creo que a lo mejor, no sé, esto es una suposición, pero creo que sería bonito pues escenificar ese adiós, ¿no? Después de amagar muchas veces con irse de la selección, que de pronto desaparezcas y se acabe la historia de Morata, teniendo en cuenta la buenísima relación y esa conexión que tenía con Luis de la Fuente, me cuesta creerlo, pero bueno, no sé, o sea, es demasiado aventurar pero todos tenemos pues la sensación de que los mejores días de Morata ya han pasado, que está dando vueltas de un equipo a otro, que su nivel en el contexto de los clubes pues no está siendo el que era antes, y que bueno, pues que nos cuesta mucho verle siendo el 9 de la selección en cualquier torneo, pero más especialmente en el Mundial. Pero bueno, no diría yo que ya no va a volver a jugar ningún partido más, no me atrevería a decir tanto.
yo creo que es un buen momento, ¿no? O quizá lo ha considerado así Luis de la Fuente, tanto para ver, oye, cómo es capaz de esto, meterle un poquito más de presión a Morata, quizá también al propio vestuario, ¿no? De, oye, mirad, si no hay buenos rendimientos, si no hay capacidad para demostrar en el día a día en vuestro club que merecéis vestir la camiseta de la roja, pues también os podéis quedar fuera, y no me ha temblado el pulso dejar fuera al capitán, ¿no? En cualquier caso, a mí me parece que es una ausencia que por el momento puede estar bien cubierta, pero que yo creo que de cara a lo que es una Copa del Mundo, a nivel de vestuario y a nivel de alternativas que te pueda dar en el juego, yo creo que debería estar. ¿No, Morata? No, yo creo que no ha jugado su último partido. A mí me cuesta ver que Morata no vaya a ir al Mundial. Creo que en una lista de 26, aunque Morata a nivel deportivo no esté para aportarte, no esté para rendir, me parece que una figura clave dentro de lo que es el entorno de la selección. Sobre todo viendo que, bueno, es que hablábamos antes de Samu y yo no tengo claro que Samu es una alternativa mucho más consolidada que Morata. Veremos cómo evoluciona la temporada. Pero ya digo, yo creo que salvo un muy buen rendimiento en ese tercer 9 que acompaña a Ferran y a Oyarzábal, creo que Morata va a ir, aunque no para tener un rol protagonista. En ese centro del campo, Fran, ¿dónde crees que Luis de la Fuente ve mejor a Pablo Barrios? ¿Como centrocampista abajo acompañando al medio centro o más en la media punta? Hombre, llevamos haciendo campaña sobre el tema Barrios ya no es un 5 un tiempo, ¿no, Adri? Sí. O sea, yo creo pero que ya también hacemos la campaña, Fran, con Pedri en media punta, y a Luis de la Fuente le ha costado ponerlo más cerca al medio centro. Pero es verdad que yo creo que todos en un principio pensamos que Pedri también debería jugar ahí, ¿eh? O sea, yo ahí el acierto, veo más acierto de Flick que fallo de la Fuente, porque cuando de la Fuente se empeñaba en acercarlo al área y tal, yo pienso que Pedri debería jugar más ahí y debería rendir más ahí, a lo mejor un poquito más en la base de la jugada. Flick se empeñó en lo contrario y nos ha callado a todos y ha convertido a Pedri en esta especie de jugador mezcla de Xavi y Iniesta, ¿no? Como decía Paul Scholes hace unos días en un vídeo, que al final nos convence a todos. Yo creo que Barrios es más dándole un poquito de vuelo, y yo creo que la temporada al lado de Coque lo demuestra. Si no tiene que estar tan pendiente de la recuperación, si no tiene que estar tan pendiente de las coberturas, y él puede desplegar más su juego asociativo, dar más continuidad a las jugadas, que es en lo que yo creo que es bueno y siempre ha sido bueno, porque él en la cantera de la Atleti era pues incluso más un media punta que un 8, pero bueno, era un jugador de esa vocación. A mí me gustaría verlo también ahí en España. Es que creo que hay que proteger a este perfil de centrocampista en España, en el sentido de, creo que todos los centrocampistas que salen de categorías inferiores, las grandes canteras, en las inferiores de la selección española, como son jugadores de muy buen pie, a poco que sumen un poquito más de criterio y conozcan la posición un poquito más abajo, los acabamos reconvirtiendo a centrocampistas un poquito más posicionales, y creo que no hay que perder esa capacidad de conducir que tiene Barrios, esa capacidad para el último pase. Le puede dar muchísimo a España, y de hecho creo que tenemos ahora mismo mucho más problemas en la media punta, en el 10, que no tanto en un rol más de 8, más de 6, que es lo que se está buscando de Barrios en el día a día del Atlético de Madrid. Bueno, yo viendo un poco cómo juega España, creo que Barrios le veo pues siendo uno de los dos interiores. Es que pudiendo jugar un 4-3-3, aunque si juegas un 4-2-3-1, pues sí le puedo ver cerca del delantero, o sea, le puedo ver en los dos lados. Pero a mí me parece que Zubimendi es un 5 o Rodrigo son un 5 puro, y a su lado, pues escoltados por Pedri y Barrios, pues me parecería un centro del campo magnífico. Yo creo que a veces el jugar con un medio a punta te da, teniendo en cuenta que juegas con Lamine y con Nico, creo que pierdes un poco de peso en el medio campo, y a mí me gusta más la manera de jugar con un 5 y con dos jugadores que le escolten, y Pedri me parece que es el mejor que tenemos, y Barrios me parece que es el futbolista que más está creciendo y que tiene mejor pinta, así que bueno, me cuadra eso. El tema igual, Mónica, es que el 4-3-3 como tal lo hemos visto poco con Luis de la Fuente, que ya desde el primer día en Málaga contra Noruega ya dijo, oye, yo abonado al 4-2-3-1 y me muevo muy poquito de ahí. Sí, es verdad, pero bueno, también en función de los jugadores que tenga, ¿no? Claro. Bueno, como todos los entrenadores, ¿no? Al final, o sea, no es lo mismo tener un Rodri a pleno rendimiento, que yo estoy de acuerdo con lo que acabo de escuchar, que con un jugador base, un Rodri, un Zubimendi, pues yo veo ahí a Pablo Barrios y a Pedri,
que tener otro perfil de futbolista, ¿no? Pero en todo caso, a mí me parece muy positivo el Pablo Barrios que vemos en el Atlético de Madrid. Es un Pablo Barrios que aunque digamos tenemos la sensación de que no tiene el vuelo que nos gustaría que tuviera, pero también está integrando una serie de funciones que le va a venir muy bien a Luis de la Fuente cuando los necesite en el centro del campo. Quiero decir que tenemos muchos jugadores de un perfil más ofensivo, más de volar, y un Pablo Barrios que también puede jugar así, pero me parece muy interesante todo el aprendizaje que tiene en el Atlético de Madrid. Tiene que estar suelto. No sé si me explico. Sí, yo creo que tiene que estar suelto. O sea, Pablo Barrios, además me parece que en el contexto selección española y por lo que le llama Luis de la Fuente es precisamente por eso. Yo creo que los titulares en el pivote están muy claros, son los dueños de esa posición, que son Rodri y Zubimendi, que luego tienes la posibilidad de tener a un Alex García que te puede rellenar esos dos primeros escalones del centro del campo. Me parece que Pablo Barrios te rellena los otros dos, ¿no? El que juega al lado del Rodri Zubimendi y el que puede jugar un poquito más suelto. Creo que él ha demostrado en fútbol de cantera que suelto puede ser un futbolista que se acerque mucho al gol, que le permita al equipo tener un futbolista un poco indetectable, y yo creo que en selección española a nivel absoluto puede ser también ese jugador. Ahora pero a en la el vuelta... Atlético de Madrid... Sí, Mónica, ciérrame esto. No, solo una cosa, que en el Atlético de Madrid hace una función también importantísima de recuperador, y creo que eso es una gran virtud también que no es incompatible con la parte de que juegue suelto, ¿no? Ahora, como decía, a la vuelta os voy a preguntar por la última ocurrencia de Infantino, pero ¿qué pasa? A ver. Perdona que os corte, pero es que esto os interesa. Con Línea Directa y su fórmula coche-casa, juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, y el ahorro viene solo, así que cuidado. llama ya al 917-700-700. Entra en lineadirecta.com, el valor de ser directo. El deporte es nuestro. Radio Marca. Cuando depositas tus residuos dentro del contenedor correcto, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocernos a la calle Joaquín Costa 26. La mayor clínica del grupo Insparia está en Madrid y cuenta con la tecnología más innovadora. El equipo médico dirigido por el Dr. Javier Pedraz te está esperando. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición en puertas de interior que te puedas imaginar. Encuentra la mejor calidad-precio en las puertas para tu hogar con bricofertas como esta. Puerta blanca lacada 4 rayas con manilla y moldura extensible. Llévatela completa por solo 90 euros. Date prisa, unidades limitadas. Solo en Bricolaje Moraleja y hasta fin de existencias. En Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja. ¿Quieres vender tu coche y al mejor precio? En Alhambra compramos tu coche. No pierdas más tiempo. En Alhambra tasamos, compramos y pagamos en el acto. En Alhambra la mejor opción y más rápida para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagamos hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. Automóvilesalhambra.es. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Pues yo en punta pondría a un jugador que no ha sido ni seleccionado, pero creo bueno, que daría un gran rendimiento adelante, y es Mayenda del Sunderland. Mira, es el típico delantero Premier potente que en España escasea. Yo lo hubiese convocado. Buenos días, pizarritas. Muy buenas. Ayer hicisteis el repaso de los delanteros y me sorprendió que ninguno os acordase de Ansu Fati. Hombre, está haciendo un pedazo de inicio de temporada, y este chico cuando estaba en el Barça demostró que tenía muchísimo, pero muchísimo gol.
Yo estoy en ese barco. Estoy a vuelta ilusionado. Yo te digo una cosa, yo cada vez que Ansu Fati marca un gol, tuiteo, cito ese tuit, ¿no? Del Mónaco, de la entidad que sé, digo, ¿se puede comentar una cosita? Claro, pero... ¿Se puede comentar algo con todo el respeto? ¿Tú sigues creyendo? Yo creo en el resurgir. Creo en las segundas oportunidades. La vida, Adrián, ya lo verás, cuando seas mayor, te da una segunda oportunidad. Gracias por el consejo. Seguimos. Un segundo. Seguimos en el espacio Miscota, aquí en el Mediamar de Majadahonda, que lo estamos pasando muy, muy bien, por situar a la gente, que no estamos en el estudio habitual, sino que estamos en Miscota. No, iba a decir que, hombre, a tope con creer en Ansu Fati, pero son 6 goles, me parece que son 3 de penalti entre los 6. Hay que meterlo. No lo ve. En los mundiales hay muchos penaltis. Mi pregunta, Emilio, es ¿cuántos goles tiene que marcar Ansu Fati para que hagamos una macroencuesta en marca.com y preguntemos ¿Ansu Fati selección sí o no? Bueno, Ansu Fati ha tenido ya protagonismo en la web de Marca y te voy a decir una cosa. ¿Y cómo tira? Sí, al final es un personaje que muchos pensábamos que iba a ser, pues no sé si lo que es Lamine Yamal o parecido, quizá un escalón un poco menos, pero nos ilusionamos con Ansu Fati a lo grande. Y bueno, y luego ahora le hemos dado por perdido, y cuando le ha costado jugar pues no sé, meses y meses, de hecho hasta que ha arrancado en el Mónaco ha tardado mucho, que no jugó en toda la pretemporada, pero ha empezado como un avión. Entonces, bueno, yo creo que es un jugador a tener en cuenta. No sé si en el perfil de 9, porque al final en las bandas ya sabemos cómo están ocupadas, pero a mí me parece que sin duda es un jugador a tener en cuenta si mantiene la regularidad. Yo creo que está para ser 9, Yo creo que está para ser 9. Ya como 9. Sí, porque me parece que el tema punta de velocidad, el tema desborde lo ha podido perder un poquito, pero a mí me parece que lo que no pierde nunca ningún jugador es el olfato, y en eso Ansu Fati ya lo demostró en su momento, que era un privilegiado, porque creo que precisamente en lo que destacó en esos primeros pasos en el FC Barcelona era en que tenía muchísimo gol, y bueno, esa letalidad en el área España puede necesitar, pero bueno, vamos a seguir viendo su progresión y sobre todo viendo para lo que está disponible Ansu Fati, que estos procesos de recuperación son muy complejos. Fran, hay que hacer campañita ya o todavía no. ¿Tú echas de menos a Ansu Fati o a Bori Fati? Hombre, a los dos. No se entiende a uno sin el otro. Claro. Es parte del carisma. Pero es que con el crecimiento de Hasselhart a lo mejor hemos echado de menos a Bori, ¿no? Sí, hombre, Bori era un perfil más bajo, ¿no? Un perfil, pero aún así se mostraba. Pero claro, interpretaba de manera diferente el hecho de ser el padre de, ¿no? Es difícil, ¿eh? Hombre, es difícil. Bueno, la verdad que hay veces que no debería ser tan difícil quedarse callado y dejar que juegue el chaval. Bueno. Es que claro, hemos ido habría justo que verte a ti si tu chico es Lamine Yamal. Sí, bueno, yo subiendo la banda a la vez que el crío, imagínate. Oye, no, hablando del tema de Infantino y los mundiales, explícaselo un poco a la gente, a aquel que esté escuchando ahora y no sepa muy bien qué estamos diciendo. ¿Cuál es la última ocurrencia de Gianni Infantino? Aprovechando que el Mundial del 34 se va a disputar en Arabia Saudí y que vamos a tener de nuevo la problemática de Qatar, que no se va a poder jugar en los meses de verano porque hace demasiado calor, lo que quiere Infantino es recuperar, no solo para ese Mundial, sino para todos los venideros que se disputen en invierno. Adelantar el Mundial, utilizar fechas pues muy parecidas a las que estamos ahora mismo, octubre-noviembre, y hacer que la temporada de clubes ocupe buena parte del mes de junio y entiendo que también el mes de julio. Claro, yo esto lo entiendo, Mónica, en el sentido de creo que ahora mismo estamos llegando al pico de máximo rendimiento físico de los jugadores, que llega todo el mundo fresco. Venimos de una Eurocopa que creo que en cuanto a entretenimiento nos dejó un poquito fríos, porque había muchísimas estrellas que llegaron fundidas ese tramo de la temporada. Sí. Y esto Infantino y la FIFA lo han visto y han dicho, oye, nosotros queremos cambiar el calendario para que se acople a la competición que defendemos nosotros, que es el Mundial. Es que tiene todo el sentido desde su punto de vista, es decir, claro, desde aquel que tiene que defender que sea un mundial, el mejor mundial posible, tiene toda la lógica, porque para mí el mundial de Qatar fue de los mejores mundiales que recuerdo. Por muchas cosas que concurrieron, ¿no? También fue un mundial sin desplazamientos, que también eso le da comodidad a las selecciones, más descanso, pero sobre todo por la fecha en la que se jugó. O sea, si se va a jugar en Arabia Saudí, a mí me parece que tiene todo el sentido. Otra cosa es lo que suponga para los campeonatos nacionales o para los clubes, que al final tienes muchos futbolistas que la primera parte de la liga pues están más pensando en el mundial, que si se pueden reservar, que si no meto la pierna. Eso es otra historia, pero desde el punto de vista de quien organiza el mundial,
yo lo entiendo perfectamente. O sea, me parece que las pruebas son evidentes de que el Mundial de Qatar, en ese sentido, fue un éxito y vimos grandísimos partidos. Yo me imagino, Fran, a los presidentes de la ¿A ti te ECA. gusta, Nau, esto? A mí me gusta. A ver, yo creo, para mí el Mundial es la competición más importante del mundo del fútbol, la que si le preguntas a cualquier futbolista, todos te dicen que sueñan con jugar. Y esto no puede ser, no. Esto se hace una vez cada 4 años. Y todos te dirán que, oye, que quieren llegar frescos para el Mundial, que la Champions ya la juego todos los años, ¿no? El típico jugador de equipo grande que es internacional con su selección. Entonces yo lo entiendo por ahí. Pero yo me imagino, Fran, a todos los presidentes de la ECA leyendo el titular de The Times y diciendo, uff, ya está Infantino otra vez. Claro. Es que al final es una... O sea, a mí me sigue pareciendo contra natura. Yo... sobre todo por lo que influye y por lo que se carga en la competición local. O sea, yo creo que el ejemplo que tuvimos, por ejemplo, con aquel Atlético de Madrid, en el que Rodrigo de Paul dimitió de jugar allá por noviembre, y luego resulta que en la segunda vuelta volvió a hacer, pues como Nahuel, que tuvo una resurrección espléndida, porque además venían con el subidón de haber ganado en Qatar y todo era maravilloso. O sea, yo pensando como un club y diciendo, oye, yo soy el que le pago a este señor, que supone que se tiene que dar el mayor rendimiento, y bueno, pues ha medido fuerzas descaradamente. A mí me parece que para los clubes es un marrón. Yo creo que ya de paso, pues bueno, que la temporada empiece con una pequeña pretemporada a nivel de clubes y empecemos directamente con el Mundial, ¿no? Va a ser muy gracioso porque vamos a recuperar... ¿Eso propones tú? Yo ya puestos a hacer el descalabro brutal del calendario, que empiece la temporada con el Mundial. Y luego ya los clubes. Luego ya lo que sea. Es que me parece que estamos perdiendo la cabeza un poco con esto. O sea, Infantino dice, hay que estar abiertos de mente para los cambios y demás. Y yo entiendo... No, tú no lo estás. Infantino lo que dice es, oye, aquí entre todos cada vez me meten más partidos. Y luego cuando se tiene que jugar mi competición... Pero si lo mete él también con el Mundial de Clubes. No, por supuesto. Claro. Si están todos barren para casa. Pero Infantino dice, oye, ese tramo ahí de junio, julio, que están todos muertos, que están... Pero os pareció muy mal vacaciones. ¿Os pareció muy mal el Mundial de Qatar, por ejemplo? No sé. A mí no. No sé, a mí tampoco. Yo Es que no sé discrepo. cuál fue el... No sé cuál es el problema. A mí me parece que, o sea, en el fondo, una cosa es que podamos cuestionar que la decisión Que de se juegue en Infantino, Qatar, pues, bueno. la decisión de Infantino sea un poco dónde podemos organizar los próximos mundiales, dónde está el dinero, e incluso dónde, que nunca se han celebrado los mundiales, podemos celebrarlos, y ahí encajan muchas zonas, no solo las zonas más ricas, que evidentemente Arabia Saudí pues será detrás de Arabia Saudí, irá Emiratos Árabes y demás, pero sino también abrirte al continente africano incluso. Solo ha habido un mundial y fue en África y fue en Sudáfrica, pero abrirlo a otros países cuando estén preparados, que no sé si será pronto, pero algún día llegará, ojalá que sea pronto. Vamos a lo de Marruecos en el 30. Bueno, sí, cierto, pero bueno, digamos que el poder hacerlo, yo hablaba un poco ya pues más de, pues eso, en el África, más de, pues no sé, Nigeria, en otros países, ¿no? Pero es verdad, Marruecos, que será el de 2030. Y luego en Asia también, ¿no? Que creo que es otra de las posibilidades, y evidentemente ahí la temperatura, el clima no es el mejor. Pero más allá de eso, que entiendo que la decisión de Infantino, su mensaje va un poco por ahí, creo que encajar la competición en el momento donde los jugadores pueden estar mejor, creo que ayudaría. Es una competición la mejor que hay en el calendario futbolístico, es cada 4 años, digo, no, sería un año se haría así y otros 3 pues sería una competición normal. Y a mí no me parece una cosa descabellada. Eso sí, van a volver los debates de siempre. Los jugadores se van a proteger. Antes del Mundial ninguno va a meter la pierna. ¿Cómo va a ser esto? Luego, después del Mundial, pues el bajonazo. Bueno, es verdad que esa temporada la va a marcar mucho el Mundial y a los clubes no les va a gustar. Y que prefieren que sea cuando acabe la temporada a que sea en medio. Pero a mí, como aficionado y como periodista, me gusta en el medio. Es que hay dos cosas que han cambiado respecto al Mundial de Qatar. Una es el formato de la Champions. Por ejemplo, en la temporada 22-23 el Inter City, la final de la Champions se juega el 10 de junio, pero claro, ahora la Champions tiene 2 o 4 partidos más en función de si pasas por el playoff o no. Y luego da la sensación de que la FIFA también en los años impares va a querer meter el Mundial de Clubes.
Entonces, y va a querer meter mundial cada 2 años, y yo creo que es una predisposición a la de mover el calendario del fútbol actual a precisamente llevar a eso, a que el mundial se juegue cada 2 años, a recibir más ingresos, a que haya mundial en Nigeria, en Vietnam, en Hong Kong, en donde sea, y a conseguir mucho más dinero y mucha más retribución económica, que yo creo que al final los jugadores tendrán que pasar también por cierta consulta para que se les pregunte, ¿no? Bueno, si no se les ha preguntado nunca. Por eso digo que tendrá que pasar también por ellos en cierta manera. Bueno, es que no ha pasado, claro. No, por eso digo que en algún momento tendrá que pasar. ¿Tú crees? Pero hombre, si no ha pasado ya... Claro. Es que en algún momento si no se van a levantar. No lo veo, ¿eh? No es viable porque no hay un bloque homogéneo de jugadores. Quiero decir, no es lo mismo el jugador que está en la selección y que está jugando la Champions que el jugador que ni está en la selección ni está jugando en Europa, que tienen muchísimo menos partidos y que no tienen la misma razón que los otros para quejarse. Entonces es realmente el colectivo de jugadores que están sobrecargados de calendario no es tan amplio como puede parecer. Y algún día hablaremos de FIFPro, que no tiene ningún tipo de peso en ninguna de estas decisiones. Por eso digo, que es que FIFPro no termina de imponerse. No termina, no empieza. O sea, quiero decir, es que está muy lejos de imponerse. Bueno, ya hemos visto tipo de decisión. Ya hemos visto que la AFE, aunque yo creo que es un sindicato que ha ido ganando peso y demás, pero bueno, pues llega el partido en Miami y al final da igual lo que opinen los capitanes de todos los clubes. O sea, da igual lo que opine Frenkie de Jong, que no, es que yo no me apetece ir a jugar a Miami. Bueno, ya, pero es que tú quieres cobrar tu sueldo y Laporta se lo dijo ayer claramente, tirón de orejas, y me parece muy bien, es muy respetable tu opinión, pero tú vas a Miami. Pues yo no sé si le apetecerá mucho ir a los jugadores hoy del Atlético de Madrid a Libia a jugar un partido amistoso. Seguramente si les preguntáramos nos diría que tampoco, pero es que los clubes necesitan la manera de financiar los sueldos millonarios de esos futbolistas, y yo entiendo a los futbolistas que intentan, oye, vamos a reducir el número de partidos, pero esto es un negocio y si tú quieres ganar, algunos ganan muchísimos millones de euros, pues el club tiene que buscar la manera de financiarlo, así que bueno, creo que tienen poco que decir en esta historia. Lo que la FIFA está manejando para el Mundial de 2034 es que no sea en 2034. Sea en el 35. En el 35, porque el Ramadán coincide en el tramo de 11 de noviembre a 10 de diciembre y quieren evitar precisamente esas fechas. O sea que, bueno, ya se jugaría en otro año incluso. Sí, que tiene pinta que sería en Arabia Saudí ese torneo. En fin, bueno, seguiremos. Va a ser, ya está asignado. O eso, será en Arabia Saudí, mejor dicho. A la vuelta, más temitas aquí en el debate de la pizarra. Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus... Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence. Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¡Atención! ¡Atención! Se juega el partido más esperado del año, la Lotería de Navidad. En La Rana de Tres Patas ya tenemos tus décimos y los de tu empresa. Sí, como lo oyes, gestionamos, personalizamos y te llevamos la lotería de Navidad a tu empresa. Más sencillo imposible. Entra en larranadeTresPatas.com o descarga nuestra aplicación. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín. No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre. Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy? Por supuesto. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Este octubre no hay excusas, es el momento de salir, explorar y vivir a lo grande con el Jeep Avenger 4XE. Cambio automático, tecnología híbrida y capacidad todoterreno. Son los Jeep Freedom Days, gama Jeep con hasta 6.000 euros de incentivo garantizado en unidades de entrega inmediata. Solo este mes pilla tu aventura en jeep.es. Buenos días, pizarritas. Muy buenas. Hay dos jugadores que me gustaría ver jugar de titular contra Georgia, y esos son Samu, de delantero centro, y Grimaldo, que creo que son dos jugadores muy, muy buenos y que apenas les vemos jugar. Me encantaría que tirara una falta a Grimaldo. Es que creo que es un fuera de serie, creo que es muy top, y creo que Samu es un pedazo de delantero y me gustaría verles a los dos de titular. Pues venga, ahí queda.
No, me molaría que hubiera una falta y que hiciera Luis de la Fuente como hizo Van Gaal con Tim Krul en 2014, cambiar el portero para la tanda. Que sea un especialista, ¿no? Oye, mira, un kicker de la NFL. Mira qué golosita está esta falta, faltando 20 minutos. Que entre Grimaldo. Que entre el especialista. Seguimos aquí en el espacio Miscota del MediaMarkt de Majadahonda, haciendo esta pizarra de Quintana. Ya para cerrar el debate, os quiero preguntar, Emilio, voy primero contigo, por la destitución de Paunovic en el Oviedo y el regreso de Carrión al banquillo Carballón. ¿Qué te parece? Bueno, me parece difícil de entender. O sea, o ha habido algo ahí que ha pasado que haya saltado por los aires y la situación haya sido, bueno, imposible de gestionar, o desde la distancia y viendo el rendimiento del Oviedo, viendo la situación del equipo, me parece una cosa de locos. Primero porque creo que al entrenador que te ha llevado a Primera División 24 años después, el crédito no se puede agotar en la jornada 8, independientemente de que los resultados sean malos. Segundo, porque si el equipo está en fuera de descenso y es un equipo que acaba de ascender, pues me parece que es éxito a día de hoy. Si acabara la liga hoy, creo que es un éxito del Oviedo de Paunovic. Y tercero, porque la decisión es generar un clima con la vuelta de Luis Carrión, que me parece un muy buen entrenador, lo demostró en su anterior etapa en el Oviedo, no tanto en su única experiencia en Primera División con la Unión Deportiva Las Palmas, pero me parece muy sorprendente, ¿no?, que alguien que, bueno, pues que está incluso cuestionado por una parte de la afición sea el elegido y que lleves ese clima que no existía en el Real Oviedo, que era un clima un poco más de felicidad, del equipo, bueno, está empezando una nueva aventura, y traigas a ese entrenador que ya está generando ese clima un poco de división, y que sus primeras palabras vayan un poco para pedir perdón porque dejó al equipo y se marchó a Las Palmas. En fin, creo que es desde la distancia, y faltándome, seguramente puede ser que falte algo de información, porque si no es difícil de entender, me parece algo muy difícil de comprender, y me parece un despropósito. Ahora a partir de la 1:30 hay rueda de prensa de presentación de Luis Carrión, pero en ese vídeo con el que se anunciaba su regreso, con ese discurso, es que me llamaba mucho la atención, es que parece casi de película. Dice: 1000 veces me he preguntado qué hubiera pasado en el fútbol y en la vida, tomamos decisiones que pueden ser equivocadas y podemos hacer daño sin querer o sin saber. No, hombre, sin querer o sin saber no, o sea, yo creo que es respetable que Carrión quisiera entrenar en Primera División, y si no era con el Real Oviedo, con el ascenso hace 2 temporadas, pues tenía esa oferta en firme de la Unión Deportiva. Pero yo creo que un poco lo que afea eso es que antes del partido más importante de la historia del Real Oviedo, que fue esa final ante el Real Club Deportivo Español, Carrión ya tuviera el acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas. Y no tenía un acuerdo Bretones para jugar en Osasuna, y todo el mundo tiene un gran recuerdo de Bretones en el Oviedo. Sí, pero yo creo que ahí lo que hizo Carrión también después de reunirse un poco pantomima, ¿no?, con la propiedad para fingir que podía llegar a ese acuerdo de renovación, de continuar con el proyecto, mientras el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas ya tuiteaba que Luis Carrión iba a llegar a su equipo. Pues hombre, a mí me parece que todo ese teatro no hacía demasiada falta, ¿no? Claro, ya tenía clara la decisión. Pero esa es otra cosa. Yo creo que esto es un gesto más de cara a la directiva, que vamos, ya hemos visto que le han perdonado de sobra, que es que es el técnico por el que han apostado a las primeras de cambio. Pero creo que a nivel afición se tiene poca tolerancia con ese entrenador que mientras está dirigiendo a su equipo ya tiene un acuerdo para dirigir en otro lugar. Normal, es que normal. Bueno, ¿por qué? O sea, si es que con los jugadores creo que lo toleramos muchísimo. Está en el día a día. Y con el caso de los entrenadores... Bretones, si no recuerdo mal, dio la asistencia al gol de Alemão en Eibar, ¿no? Si no recuerdo mal, estoy tirando de memoria. Corriendo por la banda izquierda, un centro ahí a la banda. Estoy tirando de memoria, pero me parece que sí que me parece normal. O sea, al final la afición, su sentimiento es pasional. Pero no tiene que racionalizarlo, no tiene que bajarlo a los pies. Entonces, pero mi duda, Fran, es ¿por qué con el jugador sí y con el entrenador de turno no? Sí, estoy un poco contigo, la verdad. Es extraño, y a mí me parece una decisión también demasiado temprana, sobre todo viendo cómo está el Oviedo en la clasificación. Y me pongo un poco en la piel del grupo Pachuca. Es verdad que yo a Paunovic le veía más cómodo en esa especie de planteamiento reactivo que tenía en segunda, porque a él le trajeron a un club en el que lo que tuvo que hacer es dar un poco de solidez al equipo, y con eso más o menos la cosa salió adelante, hasta el punto de que, bueno, pues terminó todo derivando en un ascenso. Pero cuando ha subido a primera
y ya en vez de reactivo le han pedido ser un poco más propositivo, le han pedido decir, oye, bueno, hay que hacer ya cosas en primera, no vale con este sota caballo rey, hay que intentar activar a los de arriba, hay que intentar que Hazard tenga peso, hay que intentar llegar a gol con Rondón. Yo ahí es verdad que he visto a Paunovic un poquito desdibujado y probablemente las dudas también vengan por ahí, porque el grupo Pachuca no habrá terminado de ver qué estilo quería tener Paunovic con el Oviedo en primera. ¿Mónica? A mí me suena muy raro, sinceramente. O sea, es después de 8 jornadas el Oviedo ha ganado 2 partidos, con lo que les ha costado ascender la cantidad de años, aunque solo sea por un sentimiento de... No digo que tengas que mantener un entrenador por agradecimiento, pero es que está fuera del descenso. O sea, es que no, sinceramente me parece que hay algo que no sabemos, que probablemente tenga que ver con el vestuario. Desconozco qué relación tiene Paunovic en ese vestuario, pero no sé, me parece que desde el punto de vista del rendimiento deportivo es indefendible. Y luego sobre lo de Carrión, pues bueno, estoy un poco de acuerdo con lo que decíais. Al final te cargas del entrenador que te ha ascendido al equipo, que te tiene fuera del descenso, aprovechando el parón, y traes a otro que te va a generar un run en la afición. Pues no sé, me parece una decisión muy arriesgada y no sé, a veces nos acostumbramos a las injusticias tan tremendas del fútbol, pero creo que el Oviedo ha sido muy injusto con que ha jugado contra el Madrid, contra el Barça y contra el Villarreal, claro. Es decir, contra 3 de los 4 mejores equipos de esta liga, que ha tenido un calendario que ha sido muy poco agradecido, ¿no? Es un calendario muy complicado y bueno, y que su último partido fuera ganó en Mestalla, que el otro día contra el Levante, vale, está bien, yo creo que hace una buena primera parte, luego es verdad que le cuesta y que bueno, pues no es capaz de sacar nada. Y que la plantilla tampoco es nada. Claro, que te ha fichado la estrella es Salomón Rondón, que es un jugador que ya tiene los 38, si no me equivoco, y que yo creo que es un... Bueno, no sé, ya se han empezado a deslizar, esto me hace gracia, porque yo cuando intenta entender el porqué, empieza a deslizarse, que si ha habido con Cazorla el primero que manda su mensaje ayer de agradecimiento al entrenador es el propio Cazorla, así que no sé, no me cuadra nada. Y luego hay otra cosa que ya me parece otra locura, es que le echan el jueves. Es que el sábado pierde con el Levante y le echan el jueves, que ha estado entrenando estos días, que el dueño le ha ratificado. Es una cosa poco entendible. Extraña. Es una situación extraña. En fin, escucharemos luego a Luis Carrión a partir de la 1:30. Eso es. ¿No? En la rueda de prensa de presentación en su regreso al banquillo del Real Oviedo. Ha sido un gustazo como siempre que estéis en el debate. Gracias, Mónica, un abrazo. A vosotros. Gracias, Fran, otro abrazo muy fuerte. Abrazo grande. Y gracias, Emilio Contreras. Adiós, hasta la próxima, chao. Nosotros seguimos aquí, en el rinconcito de Miscota, en la tienda del MediaMarkt de Majadahonda, que tenemos todavía por delante una última hora espectacular de pizarra por delante. El deporte es nuestro. Radio Marca.